Está entre los 50 mejores pegadores de toda la historia. Sus puños eran tan duros que 2 hombres perdieron la vida víctima de sus golpes. En un momento álgido de la historia, se enfrentó representando a un pueblo que estaba siendo perseguido. Su rival representaba a quien los perseguía. Estamos hablando de que poco antes de la Segunda Guerra Mundial, él se enfrentó representando al pueblo judío, y su rival, quien era un alemán, representaba a Hitler y sus seguidores nazis. Después de ganar esa pelea, su nombre se volvió tan importante que fue invitado a participar en películas, convirtiéndose en un influyente peleador y boxeador en los Estados Unidos. Hoy la historia de uno de los peleadores más salvajes y peligrosos encima del ring, pero que fuera de él era el hombre más simpático, tanto que fue llamado como un caballero. Hoy la historia de Max Beer. Max Beer becomes the new world champion. Maximilian Adelbert Beer nació el 11 de febrero de 1911 en Nebraska, Estados Unidos. Su padre se llamaba Jacob Beer. Era un hombre de descendencia judía que había hecho su vida en los Estados Unidos. Cansados del frío de Nebraska, decidieron irse a vivir a tierras más cálidas. Cuando ya iba creciendo, Max Beer, como fue conocido después, empezó a trabajar en una carnicería. Así que él siempre atribuyó el mérito de sus puños y de la fuerza que tenía al haber trabajado en esta carnicería. Él decía que llevaba grandes lotes de carne. También aprendió a aturdir el ganado con un solo golpe y a trabajar en un pozo de grava. Todo esto le ayudó a desarrollar sus hombros, además de tomar un curso de ejercicios con Charles Atlas. 12 girls you guess. La fuerza que tenía en su mano lo llevó a convertirse en profesional en 1929. Cuando esto tenía 18 años, una carrera que empezó con un progreso constante. Poco tiempo después de que debutara como profesional, en 1930, debió de pelear contra Frankie Campbell. Para ese momento, en poco más de un año de su carrera, ya llevaba 27 peleas. Había ganado 24 de ellas y solamente había perdido 3. Ese 25 de agosto de 1930, el hombre quien ya se iba marcando como un representante del pueblo judío se enfrentaría contra Campbell, un hombre con una mandíbula tan dura que le pasaría factura, pues al pelear con un hombre con la mano tan pesada como Max Beer, recibió tantos golpes que se volvió una de las peleas más recordadas de ese tiempo. Pero la pelea había empezado de una manera frenética. Beer pensó que Campbell ya estaba listo para pelear, así que le dio un derechazo mientras que Campbell giraba su rostro, lo que lo mandó a la lona. Después del primer round, Campbell le dijo a su doctor que se sentía como si se hubiera roto la cabeza. De todas maneras, pasó a ganar cómodamente el tercer y cuarto round. Max Beer parecía que fuera a perder la pelea. Un momento más tarde, en la quinta ronda, Max Beer empezó a recibir insultos y burlas desde la esquina contraria, cosa que le sacaría toda la furia a Max Beer. Enfurecido, decidió terminar la pelea, así que Beer empezó a golpear a Campbell contra las cuerdas. Lo único que sostenía a Campbell era el encordado. Fueron tantos los golpes que Campbell cayó al suelo. Campbell no se volvió a parar. Max Beer se quedó a un lado de él esperando que se recuperara. Pasaron 30 minutos hasta que llegó la ambulancia por Campbell. Al siguiente día, por eso del mediodía, el cuerpo de Campbell no resistió más y fue declarado como muerto. Tras el anuncio del cirujano de Campbell, Beer se derrumbó y empezó a llorar desconsoladamente. Max Beer pensaría que este triste desenlace fue por el primer golpe que le dio sin que estuviese advertido Campbell, pero resulta que el médico de Campbell declaró que el fallecimiento se había causado por las sucesiones de golpes en la mandíbula y no por ningún golpe en la parte posterior de la cabeza. A partir de esta pelea, Max Beer comenzó a ser visto como el asesino del ring. Arriba del ring era un salvaje, nadie podía controlarlo. Era un hombre que lanzaba golpes a diestra y siniestra, pero el hecho de que esta primera pelea desenlazara de esta forma casi produce de que Max Beer se retirara del pugilismo. De todas maneras, decidió volver a pelear, esto contra Ernie Schaff. Ese día ganó la pelea Schaff, sin saber lo que en un siguiente encuentro Max Beer cambiaría la vida de Ernie Schaff.
Estos dos hombres volvieron a pelear el 31 de agosto de 1932 en Chicago. Ese día ganaría la pelea Matt Spear, pero las cosas para Schaff no resultarían de la mejor forma. Schaff, después de esta pelea, quedó sufriendo un dolor de cabeza. Sin embargo, así peleó poco tiempo después. 5 meses después de la pelea con Beer, el 11 de febrero de 1933, Schaff murió en pleno ring después de recibir un golpe de izquierda propinada por el italiano Primo Carnera, un hombre que pesaba alrededor de 130 kilos. Terminó con el trabajo que sin pensarlo había provocado Matt Spear 5 meses antes. Por eso este fallecimiento también es atribuido a los golpes de Matt Spear. Sin embargo, los médicos dijeron que Schaff venía con una meningitis, pero al parecer todo había sido producido por los golpes de Matt Spear. Primo Carnera, quien se había llevado la tristeza de quitarle la vida a Ernie Schaff, se enfrentaría más tarde con Matt Spear. Estos dos salvajes del ring se encontrarían tiempo después sobre un cuadrilátero, pero antes de eso, Matt Spear se enfrentaría contra Max Schmeling, el peleador favorito de Adolf Hitler. Pero antes de esta pelea, el Führer llamó a Schmeling y le dijo que cualquier cosa que le preguntaran en los Estados Unidos sobre la persecución a los judíos, dijera que no pasaba nada, que todo estaba bien. Claro, con ganas de preservar su vida, Max Schmeling, quien no estaba de acuerdo con Hitler, cuando la prensa lo requirió, dijo que no, que todo estaba bien en Alemania con los judíos. Sin embargo, las cosas no estaban para nada bien. En los Estados Unidos, ese día se enfrentaba un hombre que representaba al ejército nazi y otro hombre que representaba al pueblo judío perseguido por estos mismos nazis. Para ese momento, Max Spear ya usaba en su pantaloneta una estrella de David, esto para distinguirse como un hombre de origen judío. Y dentro del ring, aunque la cosa parecía deporte, para muchos, más que una pelea, era un encuentro político. Lo cierto del caso es que Matt Spear ganaría la pelea a Max Schmeling. Después de esta victoria, muchos lo veían como el representante del pueblo judío. La pelea que le ganó a Schmeling lo llevó a pelear por un título mundial el 14 de junio de 1934. Esto contra el peleador de origen italiano Primo Carnera, un hombre que medía más de 2 metros y pesaba más de 130 kilogramos. Si quieres conocer la historia de Carnera, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Matt Spear, que medía alrededor de 20 centímetros menos, demostró lo salvaje que era en el ring. Parecía ser que cuando se subía al cuadrilátero, su personalidad de caballero, como era conocido abajo del ring, se transformaba en un salvaje peleador. Ese día derribó en 11 ocasiones a Primo Carnera. Esto llevó a que el árbitro detuviese la pelea. Ese día Matt Spear se llevaría el campeonato mundial de los pesos pesados y alcanzaría la mayor distinción que un peleador piensa obtener. Following through, Bear lands with both hands and sends the champion staggering. Again, Bear punches him down. Carnera flounders. Referee Arthur Donovan intercedes, points Bear to a neutral corner. Matt Spear defendería su título mundial, pero ya había pasado algo en su vida personal. Él se había convertido en un hombre que mantenía en el círculo del cine. También se había casado con una mujer, quien era una de las actrices más famosas de los Estados Unidos. Así que ya empezó a menguar en sus peleas. Siempre fue destacado como un hombre simpático. Hablaba con sus rivales antes de la pelea, siempre en un tono amistoso. And the Dempsey fight, but I know it's going to end in a knockout. My female intuition tells me I'm going to win, Jack. Well, Sus hijos eran prioridad en su vida. Se entregó completamente a su familia, lo que lo llevó a ser reconocido como todo un caballero, pero arriba del ring, todo un salvaje. El 13 de junio de 1935, que defendía el título frente a James Braddock, ese día perdió la pelea y perdió también los títulos de ring y títulos lineal de los pesos pesados. Después se enfrentó contra uno de los peleadores más grandes de la historia, Joe Louis, el 24 de septiembre de 1935 y también perdió. Después de esto, los grandes rivales ya empezaban a desaparecer. Matt Spear empezó a bajar su nivel, como les decía. De todas formas, siguió peleando y ganando muchas de aquellas peleas.
peleas. Completó 81 peleas, de las cuales ganó 68, 51 por nocaut. Dos hombres sufrieron las consecuencias de sus golpes y el salvaje peleador se convertiría en un hombre quien se vería recurrentemente en las películas de Hollywood. El 21 de noviembre de 1959, cuando no había cumplido ni siquiera 50 años, sufrió un ataque al corazón. Como siempre había sido tan simpático, llegó bromeando al hospital. Le aplicaron unos medicamentos y se sintió mucho mejor, tanto que todo mundo veía cómo bromeaba. Pero ahí mismo le empezó otro ataque al corazón y sus últimas palabras fueron: "Oh Dios, aquí voy". Este ataque sí fue fulminante y perdió la vida. El popular peleador fue llevado a su último aposento en los hombros de Joe Louis y Jack Dempsey, dos leyendas de los pesos pesados. Esta es la historia del judío que le ganó al representante del gobierno nazi y quien se convirtió en un ídolo del pueblo americano y judío. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like al video. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.